Buenos días, soy Josep Perapoc, neonatólogo y formador NICAP del Hospital Josep Trueta de Girona. Les comento que para la charla de hoy utilizaré algunas de las ilustraciones y muchos conceptos contenidos en el libro Neurodesarrollo en Neonatología, del cual es autora la doctora Graciela Basso, por la cual siento una gran admiración y amistad. Admiración que hago extensiva hacia las otras ponentes que participarán en la jornada. El objetivo principal de mi ponencia será insistir en algo que ustedes ya conocen. El neurodesarrollo del feto y del recién nacido es un proceso que depende de la interacción entre genética y entorno. El recién nacido a término, aunque frágil, es un individuo muy competente. Sin embargo, cuando un recién nacido es expuesto a unas condiciones desfavorables, su proceso de neurodesarrollo puede verse afectado y dar como resultado una función diferente a la esperada. Conocer el proceso normal es necesario para entender los factores que lo pueden cambiar y, sobre todo, para corregirlos. Este es un índice de los temas que trataremos a lo largo de la charla de hoy, muy resumidamente. El neurodesarrollo es el proceso de desarrollo del sistema nervioso. Me interesa destacar dos conceptos que para la jornada de hoy son fundamentales. En primer lugar, que se trata de un proceso dinámico y cambiante. En segundo lugar, que es un proceso que depende en gran parte de las interacciones con el entorno. A través de este proceso dinámico de interacción entre niño y entorno, se produce la maduración del sistema nervioso, el desarrollo de sus funciones cerebrales y a la vez la formación de la personalidad. Este proceso se inicia muy temprano en la vida y continúa varios años después del nacimiento, con algunos periodos críticos, siendo los principales la vida intrauterina y el primer año de vida. Como profesionales que trabajamos en el entorno de recién nacidos, vamos a convivir con alguna de estas etapas críticas del neurodesarrollo, durante las cuales se asientan los fundamentos del funcionamiento futuro de la persona. Para facilitar la comprensión del desarrollo cerebral, desde el punto de vista morfológico podemos distinguir varias etapas. Aunque existen diversas diferencias en la clasificación según diferentes autores, de una forma simplificada podemos distinguir 4 etapas o procesos. La etapa de proliferación neuronal, la fase de migración neuronal, la fase de organización de toda esta estructura cerebral, que incluye también la laminación de la corteza, y la fase de mielinización. Como veremos, la maduración cerebral, estructural y funcional es el resultado de procesos complejos que se superponen en el tiempo y que interactúan entre sí. Son procesos muy delicados que pueden verse afectados simultáneamente si existe algún agente externo o interno presente en el medio. Partiendo desde las estructuras más rudimentarias, al final de una gestación a término, el cerebro alcanza la morfología y buena parte de las funciones básicas de un cerebro maduro. Algunos recién nacidos son atendidos en las unidades neonatales cuando han cumplido poco más de la mitad de la gestación. Esto comporta 2 cambios. En primer lugar, una gran variabilidad en el punto de desarrollo de los recién nacidos atendidos en una unidad de cuidados neonatales. En segundo lugar, un desarrollo fetal, entre comillas, condicionado por la exposición a un entorno muy distinto al esperado cuando el bebé nace prematuramente. Este es un esquema del desarrollo de la corteza cerebral que abarca desde el periodo embrionario hasta el final de la adolescencia. Cuando un bebé nace a término, desde el punto de vista de desarrollo, su cerebro presenta una gran actividad, aunque algunos de los procesos más importantes, como la proliferación y la migración, ya prácticamente han finalizado. No es así cuando el nacimiento se produce prematuramente, sobre todo en el caso de la prematuridad extrema. Algunos de los procesos básicos todavía están en marcha, mientras que otros tan solo se han iniciado. La proliferación neuronal
ocurre en la primera mitad de la gestación. Se calcula que el cerebro puede llegar a poseer 100.000 millones de neuronas y muchas más células gliales, de las cuales hoy no hablaremos. El proceso de migración neuronal tiene lugar sobre todo durante el segundo trimestre. Es importante resaltar que el cerebro se forma con un exceso de neuronas y su número irá disminuyendo a medida que sus funciones se vayan especializando. Después de las 25 semanas, a pesar de que la proliferación neuronal es excepcional, el cerebro sigue creciendo. Este crecimiento se debe, entre otros procesos, al crecimiento axonal, al desarrollo de las dendritas, a la aparición de millones de conexiones sinápticas y al proceso de mielinización. Se estima que cada neurona puede llegar a tener entre 7.000 y 10.000 sinapsis y que en algunos momentos del desarrollo se pueden llegar a crear hasta 40.000 sinapsis por segundo. Se crean muchas más sinapsis de las que finalmente son necesarias. De forma parecida a lo que sucede con el exceso de neuronas, las sinapsis también podrán ser modeladas según las experiencias que lleguen de su entorno. Los procesos más importantes que regularán el exceso de neuronas y sinapsis son la apoptosis, que es la muerte programada de neuronas que no son utilizadas, y la poda neuronal o sináptica, que es un proceso que no comporta desaparición de la neurona, pero sí de la sinapsis. Es un proceso que intenta mejorar la eficiencia de la conectividad y que es en gran parte dependiente del entorno. Estos procesos de apoptosis y de poda son los responsables de la gran plasticidad cerebral de las primeras fases de la vida. En este proceso de desarrollo morfológico nos vamos a detener un momento en una etapa fugaz, pero muy importante, la de la subplaca. La subplaca cortical es una estructura laminar transitoria que es esencial para el desarrollo de la capa cortical. Aparece hacia la semana 13-15, entre la zona intermedia y la capa cortical, y aumenta de tamaño hasta las 26-28 semanas, cuando será mucho mayor que la placa cortical. Entre las 23 y 25 semanas, las neuronas subplaca crean interacciones con fibras aferentes del tálamo. Las neuronas de la subplaca son las primeras neuronas que responden a estímulos sensoriales y son fundamentales para la creación de las primeras redes funcionales. Después de las 24 a 26 semanas, las fibras tálamo-corticales que llegaban a la subplaca migran hacia la placa cortical y proporcionan las primeras entradas directas desde las neuronas talámicas a las neuronas de la placa cortical, lo que supone el inicio de funciones corticales dependientes de las experiencias sensoriales. La eliminación de las neuronas de la subplaca puede, por tanto, afectar al desarrollo de circuitos tálamo-corticales e intracorticales y se ha relacionado con trastornos del neurodesarrollo. Siguiendo con la subplaca, antes de las 24 semanas, decíamos, las neuronas de los órganos sensoriales terminan allí, en la subplaca. Después de las 24 semanas empiezan las conexiones con la capa cortical, proceso que se ha completado antes de llegar a término. Algunos autores, como el neonatólogo e investigador Dr. Hugo Langerkrantz, defienden que la aparición de las primeras conexiones tálamo-corticales puede considerarse como el inicio de la conciencia del ser humano. Yendo al proceso de mielinización, la vaina de mielina es la capa aislante que se forma alrededor de los axones a partir de las células gliales. La mielina aumenta la velocidad de transmisión de información y optimiza la conectividad. La mielinización se inicia aproximadamente a las 20 semanas en la médula. Sigue hacia adelante, hacia las estructuras comisurales y las áreas sensoriales y motoras primarias. Las últimas áreas mielinizadas se encuentran en la corteza prefrontal. La mielinización depende de factores genéticos y de la actividad neuronal. Hablaremos ahora del desarrollo funcional, después de haber hablado
un poco del desarrollo morfológico. Funcionalmente, el cerebro se organiza a través de la creación y la interconexión de redes neuronales. Muy esquemáticamente, los círculos representan los nodos, es decir, neuronas o grupos de neuronas, llamadas familias, que se conectan dentro de una red local, que está representada por las zonas grises. Aquí, los nodos se encuentran agrupados y las rutas entre ellos son cortas y rápidas. Las redes locales se comunican con otras a través de conexiones de larga distancia y alta capacidad, formando las redes globales. Inicialmente, las redes se forman y funcionan de forma espontánea y endógena, genéticamente programadas. A partir de la llegada de las aferencias sensoriales, las redes inmaduras empiezan a activarse también a partir de los sentidos. Esta activación dependiente del entorno va incrementándose progresivamente, dando lugar a una maduración específica para cada individuo. Funcionalmente, antes de las 26-28 semanas, las actividades endógenas espontáneas son generadas por complejas redes neuronales que se desarrollan alrededor de la subplaca y de la placa cortical y que están determinadas genéticamente, como decíamos, y no impulsadas por los sentidos. Estos generadores endógenos contribuyen al desarrollo de redes neuronales transitorias que serán necesarias para establecer en el futuro redes más complejas, sensibles ya a los estímulos sensoriales. Así, después de las 28 semanas, las redes complejas se vuelven progresivamente sensibles a los sentidos. Las experiencias sensoriales y las actividades neuronales exógenas correlacionadas inducen la maduración progresiva de las redes funcionales. Las entradas sensoriales y, por tanto, el aprendizaje optimizarán y desarrollarán aún más esta red inicial. En cuanto al desarrollo motor, la actividad motora espontánea generada por redes neuronales no dependientes de los sentidos se encuentra presente desde muy temprano. Se generan movimientos espontáneos desde las 7 semanas de gestación. El feto puede mostrar movimientos espontáneos de respiración, de deglución, masticación, vocalización, oculares, etc. Y también los llamados movimientos generales de tronco y extremidades, que perduran hasta aproximadamente las 45-50 semanas postconcepcionales y serán los writing movements o movimientos de contorneo. Estos movimientos, en su interacción permanente con el entorno uterino, van a definir una gran parte de las capacidades motoras del recién nacido, tanto en lo referente al tono muscular, a la postura y a la calidad de sus movimientos. En una de las sesiones de esta jornada tendrán la oportunidad de profundizar en este tema. En cuanto al desarrollo de los sentidos del sistema neurosensorial, decir que es un desarrollo imprescindible para el neurodesarrollo. Va a ser el sistema encargado de recibir la información procedente del entorno. Su desarrollo sigue una secuencia fija. Este es el orden en que se produce el desarrollo de los diversos sentidos, empezando por el tacto y acabando por el desarrollo visual. Los diferentes sistemas son funcionales entre el final del segundo y el tercer trimestre. Son capaces de recibir y procesar la información. Esta publicación del profesor Pierre Kuhn nos muestra que los sentidos están plenamente desarrollados entre las 11 y las 24 o 26 semanas y que son funcionantes al cabo de poco tiempo. Al final de la gestación, las redes sensoriales, aunque todavía son inmaduras, son capaces de detectar y discriminar estímulos, de integrar la información que reciben y de aprender y reconocer estímulos diferentes. Sabemos que los factores ambientales, además de las lesiones cerebrales, pueden influir en la maduración normal del sistema sensorial. Así, la subestimulación sensorial puede conducir a apoptosis, a muerte neuronal, mientras que la excesiva estimulación puede causar daño neuronal excitotóxico,
por exceso de estimulación. Dando un paso más allá, comentar que la integración sensorial es el proceso neurológico que organiza las sensaciones del propio cuerpo y del entorno. Permite utilizar toda la información que llega del medio ambiente de una forma eficaz. La integración sensorial consiste en registrar la información, interpretarla y organizarla para generar respuestas que se adapten a cada situación. Incluye la integración de los 5 sentidos, el tacto, el gusto, la vista, el olfato y el oído, y además el correcto procesamiento de estímulos vestibulares, propioceptivos y táctil profundo. Cuando sabemos procesar correctamente la información sensorial, podemos estar atentos, podemos aprender, coordinar nuestro cuerpo, disfrutar de las experiencias, en definitiva, interaccionar con el entorno y con las personas. En el proceso de integración sensorial van a participar las áreas corticales primarias, que son las que reciben la información, las áreas secundarias, que procesen la información de forma unimodal, y las áreas de asociación, donde se procesa de modo multimodal y desde donde se van a establecer potentes conexiones con otras áreas y redes corticales. A partir de este esquema, que nos resume las diferentes etapas del desarrollo neuronal, vamos a situar en el tiempo el desarrollo de algunas de las áreas funcionales corticales que estábamos comentando. Así, podemos ver cómo en el momento del nacimiento existe un gran desarrollo del córtex sensorio-motor. Vemos también cómo se ha iniciado el desarrollo del área de asociación parietotemporo-occipital, que integra, entre otras cosas, las informaciones procedentes de la visión, del tacto y del oído, encargándose de gestionar una buena parte de la información que recibimos. Más tardíamente, pero también durante el periodo prenatal, se empieza a desarrollar la corteza asociativa prefrontal, que se relaciona con tareas cognitivas y con la gestión conductual. Entre otras funciones, se encarga de las funciones ejecutivas y tiene una gran relevancia en la formación de la personalidad de cada persona. En resumen, el recién nacido, gracias al desarrollo de las redes neuronales, es capaz de integrar las informaciones sensoriales y organizar sus primeras respuestas. Vamos a hablar una pincelada del desarrollo cognitivo. Las funciones cognitivas se encuentran principalmente en el lóbulo frontal y sus áreas de asociación, especialmente en la corteza prefrontal. Allí se asientan las funciones de memoria, lingüísticas, cognitivas y conductuales, la integración temporal, memoria de trabajo, planificación y control inhibitorio, el control de la conducta emocional y la coordinación del comportamiento motor. Como ya hemos comentado anteriormente, las áreas prefrontales son las últimas en desarrollarse y las que más tiempo tardan en progresar, pero están en pleno proceso de desarrollo ya cuando el recién nacido nace, a término y también cuando nace prematuramente. A pesar de que este desarrollo es incipiente, el recién nacido es capaz de realizar un gran número de tareas que se reconocen como capacidades cognitivas. Aquí tenemos algunos ejemplos. El recién nacido es capaz de reconocer la voz de su madre, de reconocer melodías, de detectar la diferencia entre la lengua materna y una lengua diferente, de distinguir palabras individuales dentro de un discurso, de preferir el sonido de la voz a un sonido sintético, de prestar especial atención cuando utilizamos un lenguaje dirigido a ellos, un lenguaje más lento, repetitivo y melódico, el lenguaje que utilizamos para hablar con los bebés, de interesarse por estímulos visuales de su entorno, especialmente por las caras, de aprender a reconocer rápidamente las caras, de diferenciar expresiones faciales. El recién nacido puede distinguir entre rostros temerosos o rostros sonrientes,
Es capaz de dirigir su atención hacia el lugar hacia donde enfocamos nuestra mirada. Una cosa muy curiosa, el recién nacido es capaz de reconocer visualmente objetos que ha conocido a través del tacto, pero que nunca ha visto. Por tanto, existe alguna forma de transmisión de información desde el sistema táctil al visual. Es capaz de anticipar texturas únicamente a través de la vista y es capaz de aprender del entorno incluso durmiendo. En resumen, al nacer, las bases estructurales y funcionales del funcionamiento cognitivo están en marcha. En cuanto al desarrollo emocional, decir que tiene su centro en el sistema límbico, cuyo desarrollo es más temprano que el de otras regiones cerebrales. El sistema límbico se encuentra relacionado con la generación, la integración y el control de las emociones, el placer, el miedo, la agresividad, que condicionan finalmente el comportamiento del individuo. En este sentido, los recién nacidos pueden expresar emociones primordiales, como el hambre y la sed. Pueden mostrar disconfort y llanto ante situaciones desagradables. Pueden presentar expresiones faciales de alegría, por ejemplo, cuando son levantados y colocados en el pecho de su madre. Pueden ser capaces de desarrollar cierta empatía, de compartir emociones con otra persona. En ese sentido, es muy curiosa el experimento en que se observa cómo los bebés responden con llanto cuando llora otro bebé. Pueden desarrollar rápidamente conductas de apego. Los recién nacidos son fundamentalmente personas sociales y dependen de este contacto social para conseguir su correcto desarrollo. El neurodesarrollo incluye mucho más que el desarrollo cortical. Vamos a comentar algo del desarrollo del sistema autónomo. Se trata de un sistema importante para el control de la homeostasis. Se encarga de la regulación neuronal de las funciones cardiorrespiratorias, de la termorregulación y, entre otras cosas, de la regulación de los estados de conciencia. También se encarga de la respuesta inmediata al estrés. Su estructura clave es el tronco encefálico. 4 palabras en relación al control de los estados de conciencia. El control del sueño-vigilia aparece muy tempranamente en edad fetal. Desde las 24 o 26 semanas los fetos muestran ciclicidad del estado de sueño, que está muy influenciado a su vez por el ritmo y el entorno de la madre. Funcionalmente, el desarrollo del control de sueño-vigilia es importante porque tiene una gran relación con la capacidad de aprendizaje del feto y del recién nacido y con el desarrollo de la memoria. Este desarrollo, que depende en gran parte del entorno, tanto físico como funcional, puede verse muy afectado por un ingreso en una unidad de neonatología. Como bien sabemos, las características físicas de la UCI neonatal difieren mucho de las observadas en el útero, incluso de las que los recién nacidos puedan vivir en su casa. Otra de las funciones importantes que se está desarrollando en un recién nacido, ya desde su etapa prenatal, es la capacidad de responder a las situaciones de estrés. Ya hemos comentado que depende en gran parte del sistema nervioso autónomo y también del eje hipotálamo-hipofisario suprarrenal y de algunas redes cerebrales específicas. En relación al control de los mecanismos de respuesta al estrés, el sistema nervioso autónomo es el responsable de una respuesta inmediata ante una situación que se percibe como estresante. Esta respuesta viene modulada a través del sistema simpático y parasimpático. La activación simpática es la respuesta activadora, la que prepara al organismo para la lucha o para la huida y provoca asimismo la respuesta de la médula suprarrenal y la secreción de catecolaminas. Por el contrario, la activación parasimpática modula a la baja la respuesta simpática. El parasimpático va a tener un papel crucial en la regulación de la respuesta y en el desarrollo de las funciones socioemocionales. Únicamente 2 palabras respecto al desarrollo de 2 núcleos parasimpáticos del nervio vago, el núcleo dorsal y el ambiguo. El primero, el núcleo dorsal, se desarrolla más tempranamente, antes de las 25 semanas, y su función, desde el punto de vista filogenético,
parece relacionada con la respuesta de inmovilización que presentan algunos mamíferos ante los peligros ambientales. El núcleo ambiguo se desarrolla sobre todo a partir de las 24 o 25 semanas y su función es dependiente del proceso de mielinización y acaba siendo el núcleo predominante en el recién nacido a término. Interviene en la regulación del gasto cardíaco, la modulación de la respuesta al estrés, en las respuestas socioemocionales, etc. El sistema parasimpático funciona intentando balancear los efectos producidos por la estimulación simpática. De esta manera se conoce que una sobreestimulación, una sobrecompensación parasimpática en respuesta a una fuerte respuesta simpática asociada al estrés puede ser la responsable de un síncope vasovagal que se produce a veces en niños o en personas adultas en el contexto de situaciones muy estresantes. En recién nacidos prematuros, la sobrecompensación producida a través del núcleo dorsal del vago podría ser la responsable de cuadros de apnea, bradicardia y pérdida del tono que se asocian a sí mismo a situaciones altamente estresantes. Otro sistema importante en el control del estrés es el eje hipotálamo-hipofisario suprarrenal. El hipotálamo se desarrolla sobre todo entre 24 y 33 semanas y durante el periodo postnatal ya es comparable al del adulto. Entre otras funciones, la activación del hipotálamo conduce a la liberación de cortisol por parte de la corteza suprarrenal. El hipotálamo también interviene en la regulación del ritmo circadiano. El hipotálamo parece jugar un papel importante en el desarrollo neuroconductual temprano a través de su participación en la reacción de estrés en el niño prematuro y a través de las conexiones bidireccionales con la corteza prefrontal. Estas conexiones son muy importantes porque la corteza prefrontal es el lugar de control de las capacidades cognitivas y de las capacidades de autorregulación, así como de las funciones ejecutivas. Por último, el tercer sistema de respuesta al estrés depende del desarrollo de una serie de redes funcionales que únicamente vamos a enumerar. La red neuronal por defecto, que incluye el hipocampo, podría ser responsable de gran parte de la actividad desarrollada mientras nuestra mente está en reposo. Y entre otras funciones puede tener un efecto inhibidor del eje hipotálamo-hipofisario suprarrenal. Otra red, la red de asignación de relevancia, que incluye la amígdala y el tálamo, está implicada en la regulación emocional y conductual. Esta red parece mostrar un considerable desarrollo durante la vida fetal y neonatal. Por último, la red de control ejecutivo se sitúa en la corteza cerebral prefrontal dorsomedial y en la corteza parietal. A pesar de ser una red en desarrollo tardío, se puede observar un gran cambio entre las 27 y 34 semanas de gestación. Esta diapositiva es para recordar que la expresividad de los genes puede verse alterada por los cambios epigenéticos. Y estos cambios epigenéticos pueden afectar también el sistema del neurodesarrollo. Los cambios epigenéticos pueden estar provocados, entre otros factores, por las situaciones estresantes. Ya finalizando, recordar, y no tenemos tiempo de desarrollar ni este tema ni el anterior de la epigenética, recordar que las señales que llegan al sistema nervioso central procedentes de la microbiota intestinal pueden actuar sobre el desarrollo cognitivo y se han relacionado con alteraciones neuroconductuales, entre otras, trastornos por déficit de atención y trastornos TEA. Y hay que pensar que el ingreso en una unidad neonatal transforma la microbiota del individuo. Para finalizar, recordar que cuando un recién nacido nace prematuramente o enfermo, su sistema nervioso se desarrollará en un hábitat muy distinto al esperado, repleto de factores que pueden afectar su desarrollo. Entre los muchos factores que pueden intervenir encontramos situaciones de hipoxia, isquemia, inflamación, infecciones, etcétera, etcétera. Además de estos factores más clásicos, no debemos menospreciar la importancia que supone la pérdida de los estímulos normales y las alteraciones producidas por el estrés y el dolor.
Y ya por último, y afortunadamente, recordar que la observación de la conducta del recién nacido es una ventana que nos permite monitorizar su proceso de adaptación a las demandas del entorno. Nos permite conocer su nivel de neurodesarrollo y, sobre todo, nos permite tomar decisiones que favorezcan su proceso madurativo. Muchas gracias por su atención.